En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles la conferencia titulada La efectividad de la administración pública basada en inteligencia artificial. Para ello contaremos con la grata participación del profesor Óscar Capdeferro Villagrasa, quien tendrá a cargo la exposición. A su vez, también tendremos los comentarios de la profesora Verónica Rojas Montes. Paso a presentarlos brevemente antes del inicio de la conferencia. El doctor Óscar Capdeferro es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona. Es licenciado en Derecho por esta misma casa de estudios, máster avanzado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Su producción científica se ha centrado principalmente en el estudio de la corrupción, en la que destaca la monografía El Derecho Administrativo y la Prevención de la Corrupción Urbanística, así como en los efectos que puede tener el uso de la inteligencia artificial en la mejora del servicio público, sobre el que también ha escrito varios capítulos de libros y artículos. Por su lado, la doctora Verónica Rojas es profesora de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada del doctorado en Derecho de la misma casa de estudios, especialista en Legal Operation y Legal Tech. Cuenta con amplia trayectoria profesional, ejerciendo cargos directivos y ejecutivos en diversas entidades públicas. También participó en diversas reformas del procedimiento administrativo general y de la administración pública. Asimismo, es coordinadora del Grupo de Investigación en Derecho y Gobernanza de la PUC y de su Laboratorio de Tecnología e Innovación Pública. Agradecemos enormemente a ambos por acompañarnos el día de hoy. En ese sentido, a continuación dejo con el uso de la palabra al profesor Óscar Capdeferro para su exposición. Puede iniciar, profesor. Muy bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Espero que se esté escuchando correctamente, creo que sí. Bueno, y en primer lugar, pues bueno, sigo con los agradecimientos. Quiero agradecer a la Asociación Civil Derecho y Sociedad pues haber pensado en mí para este ciclo, ¿no? de estas conferencias sobre derecho administrativo, señalando, ¿no? Los temas que más recientemente se van identificando como ámbitos de interés, ámbitos donde es conveniente ir profundizando, trabajando más. Y bueno, en este sentido pues, es para mí un verdadero honor y muchísimas gracias por la invitación. Y en el mismo sentido también pues agradecer a la profesora Verónica Rojas que haya querido pues, también acompañar, ¿no? esta intervención y de hecho sumar, ¿no? con su experiencia y sus amplios conocimientos también en esta materia. Dicho esto, bueno, inicio mi intervención ya como, digamos, como más académica, ¿no? La presentación de la ponencia ahora, ¿no? Imagino que ahora se puede visualizar a pantalla completa la diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo lo que quería plantear, y de ahí un poco el título de esta intervención, es que la inteligencia artificial está transformando recientemente, ¿no? el derecho administrativo. Es decir, no solo está transformando la administración pública, ¿no? En su forma de actuar, en qué tipo de herramientas utiliza, sino que también está impactando en el derecho administrativo, ¿no? Cómo es el derecho administrativo, qué tipo de contenido puede tener e incluso qué manera de darle cumplimiento, ¿no? Qué tipo de ejecución, qué tipo de mecanismos para asegurar que se aplica ese derecho existen. Entonces, bueno, aquí se abre una posible tensión, ¿no? Que sería la administración pública intenta ser lo más efectiva y lo más eficiente posible, pero al mismo tiempo puede abrir una serie de riesgos, puede generar una serie de problemas. Y bueno, esto, vale, si ven la siguiente diapositiva, es lo que de alguna manera en el último punto, ¿no? Yo he querido señalar en estos dos conceptos, ¿no? Que sería una administración pública efectiva, ¿no? Que se dota de las herramientas más avanzadas posibles para desarrollar de la mejor manera posible sus funciones, junto con el hecho de que también sea una buena administración para la ciudadanía, ¿no? Es decir, eficiencia y efectividad están muy bien, pero como ya veremos, posiblemente no a cualquier precio, ¿no? Es decir, el derecho administrativo debe garantizar que la administración pública va a emplear
las mejores herramientas para que actúe de la mejor manera posible, pero al mismo tiempo sin que esto suponga graves perjuicios, como veremos a partir de algunos ejemplos que he seleccionado y que he traído para esta ponencia. Entonces, la estructura, brevemente, como presentaré la información, en primer lugar, pues haré una presentación sobre en qué ámbitos puede estar incidiendo la inteligencia artificial y las herramientas basadas en inteligencia artificial automatizadas en la administración pública y el derecho administrativo. Después haré una pequeña referencia, nada, muy breve, a la efectividad y si es que esto es algo importante o no en el contexto de la administración pública. Después me centraré específicamente en cómo se está utilizando la inteligencia artificial para automatizar el control, ¿no? Es decir, para automatizar la garantía de que se están cumpliendo las normas. Es decir, dentro de las distintas funciones que puede hacer la administración pública, me centraré en las tareas de control, porque, en fin, en un tiempo limitado, ¿no? Y para poder ofrecer un número de ejemplos pues lo más elevado posible, ¿no? He querido centrarme en un ámbito. Y después veremos algunas características que se van viendo ya como importantes cuando se está haciendo una aplicación automatizada, inteligente, de funciones de control. Ya veremos aquí qué aspectos pueden ser importantes, qué aspectos quizá no se han tenido muy en cuenta y cómo se podría mejorar esto en el futuro. Vale. Sobre el primer bloque de inteligencia artificial y transformaciones en el derecho administrativo. Aquí principalmente quería presentar dos ideas. La primera es que la inteligencia artificial utilizada por la administración pública puede servir para que la propia administración pública decida mejor. No sé si mejor, pero bueno, al menos que emplee herramientas para que razonablemente se pueda pensar que ha decidido mejor. Es decir, que las regulaciones que ha adoptado son mejores porque han tenido en cuenta más datos, han tenido en cuenta más conceptos, más intereses, han hecho previsiones, han hecho simulaciones. Entonces, esto es un poco el ejemplo que les traía y que comentaré ahora a continuación brevemente, ¿no? Y es que la administración pública se ha visto, se han hecho pruebas, podría llegar a utilizar sistemas de inteligencia artificial para, por ejemplo, hacer simulaciones de los impactos que puede tener en una ciudad determinadas medidas de planeamiento urbanístico. Es decir, una vez se establecen cuáles son las finalidades de esa actuación de planeamiento, ¿no? que quiere hacer la administración pública, se podría hacer una simulación para ver qué impacto tiene. Es decir, si, por ejemplo, con esas medidas que se establecen, realmente se ha aumentado el número de vivienda disponible en el centro histórico, se ha reducido el número de viviendas, digamos, de uso turístico, o si se ha ampliado realmente la actividad comercial, si se ha mejorado la movilidad urbana. Todo esto sería posible analizarlo con simulaciones, ¿no? Por ejemplo. Luego volveré a la diapositiva anterior. ¿Esto por qué lo quiero destacar? Al menos en España es un problema muy importante. No sé en Perú si tienen problemas similares, pero en España una cosa que está sucediendo mucho es la anulación de planes urbanísticos. Se están anulando muchísimos. Y esto tiene unas consecuencias muy graves. Primero porque aprobar un plan lleva años, ¿no? Y además los planes dependen todos entre sí, ¿no? Es esta aplicación en cascada que se dice. Entonces puede tener consecuencias muy graves anular un plan. Y se están anulando muchos porque se están haciendo mal. ¿Cuáles son algunos de esos motivos que conducen a que se hagan mal los planes? Aquí, bueno, pongo sentencias del Tribunal Supremo. Dice, por ejemplo, no se están evaluando ninguna alternativa de planificación. Es decir, se ha decidido sin contemplar varias opciones para ver cuál era la mejor. Pues bueno, esto claramente sería una de las funciones que con los estudios que veíamos antes sería posible. Es decir, hacer varios diseños y hacer una prueba, un test de todos ellos y ver qué pasa y cuál es el mejor. Y otro problema que conduce a muchas anulaciones de planes es que no se está motivando, no se está justificando
por qué se hace un cambio, por qué se está regulando de esa manera en la ciudad, ¿no? Porque pues ahora esta zona se puede edificar y antes no se podía. Entonces esto, la motivación está siendo un problema y de nuevo, con herramientas que han tenido en cuenta muchos más datos y que ofrecen lo que sería a largo plazo, por ejemplo, la mejor opción y la más sostenible, la más, digamos, ambientalmente, socialmente, económicamente más sostenible, pues así sería fácil, ¿no? También justificar y motivar mucho mejor las decisiones adoptadas. Esto sería un ámbito, ¿no? Ya digo que ya no voy a hacer más referencias porque me centraré después en los controles. Y la otra novedad que se abre, ¿no?, para el derecho administrativo y la administración pública es que la normativa permite ser controlada de manera automática, es decir, sin que haya personas comprobando si los sujetos están cumpliendo con esa norma. Esto era como, ¿no?, es como la función más clásica de administración pública como poder ejecutivo, ¿no? Es decir, comprobar y asegurar el cumplimiento de normas. Bueno, pues aquí digamos, es posible hacerlo de manera automatizada, pero eso implica que el derecho ya no puede ser como lo conocíamos hasta ahora, ¿no? El derecho tiene que ser distinto, porque un sistema informático no es como un ser humano, ¿no?, por mucho que cada vez sea más avanzado. Y si, por ejemplo, le das a escoger entre un abanico de opciones, es muy posible que la decisión la acabemos viendo los humanos como arbitraria. Entonces, y aquí pueden ver el ejemplo de la diapositiva, lamento, está en catalán porque no he conseguido encontrar una traducción, pero bueno, básicamente lo que dice esta norma es las sanciones de las infracciones que están tipificadas en tal artículo se sancionan de la siguiente manera y establece las sanciones. Y dice, por infracciones leves, la sanción es una multa de 100 euros. Por infracciones graves, la sanción es una multa de 200 euros. Por infracciones muy graves, la sanción es una multa de 500 euros. ¿Esto por qué es peculiar? Porque seguramente, si ustedes recuerdan, al menos en España es así, no sé hasta qué punto también se identificarán con lo que diré yo ahora, pero tradicionalmente la normativa sancionadora no es así, ¿no? La normativa sancionadora diría, una infracción leve se sanciona con una multa de 10 euros a 100 euros y deja un margen para que la administración pública, los cuerpos técnicos, valoren cuál es la sanción adecuada. Claro, esto no se lo puedes pedir a un sistema informatizado y le debes dar una instrucción muy clara. Cada vez que pase esto son 100 euros, cuando pasa otra cosa son 200. No puedes permitir márgenes de valoración. Entonces, por eso digo que en cierta medida el hecho de que se pueda automatizar determinadas funciones también necesariamente va a implicar que las normas se hagan de otra manera. Normas para que puedan ser aplicadas de manera automática, automatizada. Y este yo creo que es quizá el ejemplo más claro, ¿no? Es decir, las sanciones ya no ofrecerán o no podrán ofrecer abanicos, ¿no?, digamos, de distintas opciones, porque eso, digamos, abriría aquí un problema como de arbitrariedad algorítmica, ¿no?, prácticamente descomunal, ¿no? Muy bien. Segundo punto, ¿no?, la efectividad. Esto posiblemente será, acostumbra a ser el principal argumento en favor del uso de inteligencia artificial en el sector público, ¿eh? La efectividad y la eficiencia. Se pueden hacer muchas más cosas, se pueden hacer mucho mejor y mucho más rápido. Y esto no es un mal argumento, ¿no? De hecho, a mí me parece muy, muy convincente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque resulta que, bueno, cada vez más preocupa la cuestión, y aquí he puesto un ejemplo de una obra reciente italiana de este año 2022, que justamente se preocupa por esto, ¿no? Pero el derecho administrativo está siendo efectivo, es decir, está sirviendo para que la administración pública pueda realizar los objetivos, ¿no?, que tiene previstos, persiga los intereses generales de la mejor manera posible. Bueno, es una cuestión que preocupa y, por tanto, tener una herramienta o tener herramientas digitales que permiten que la administración pública y la normativa administrativa sea lo más efectiva posible es una cosa positiva. Y esto, bueno, lo vinculo
con lo que decía al inicio, ¿no? La administración pública y el gobierno, o los gobiernos y las administraciones, tradicionalmente estarían en el bloque, ¿no?, de poder ejecutivo, ¿no?, en esta distinción clásica, y podemos decir que posiblemente una de sus funciones centrales sea asegurar el cumplimiento de las normas. Evidentemente tienen también competencia para acabar de desarrollar, de perfilar el marco normativo, pero digamos que su función esencial, al menos en la distribución clásica de poderes públicos, sería para ejecutar normas. Y un segundo punto que les destaco en la diapositiva es que también es posible relacionar el uso de sistemas inteligentes en la administración pública con evaluación de políticas públicas, es decir, el hecho de poder o tener facilidad para acceder a muchos datos seguramente permita poder evaluar el impacto que ha tenido una determinada actuación. Entonces, digamos, ya no sería solo realizar las actuaciones de manera más rápida y de la mejor manera posible, sino que incluso también permitiría, abriría la puerta de evaluar periódicamente el impacto que está teniendo la actuación administrativa. Cosa que, ya digo, a priori está bien. Pero como bueno, iremos desarrollando, se puede dar lugar a problemas y, de hecho, una de las cosas que hay que evaluar periódicamente justamente son los algoritmos, los sistemas informáticos que se utilicen, porque pueden generar efectos perniciosos, efectos dañinos, efectos pues no deseados e imprevistos. Si nos centramos en el control, si nos centramos en cómo emplea la administración pública la inteligencia artificial para controlar el cumplimiento normativo, para controlar que distintos sujetos cumplan con las normas, yo creo que podemos hacer una distinción inicial. Y en los dos grupos, ¿no?, o en ambos ámbitos, encontramos ejemplos de sistemas que se han utilizado en España para asegurar el cumplimiento. Podemos diferenciar entre control interno, que bueno, yo como control interno, aquí lo que entenderíamos sería cuando la administración pública está controlando su propia actividad. Sí, es decir, los sujetos controlados son los servidores y servidoras del sector público, los empleados públicos, los cargos públicos, y sin embargo el control externo sería el control que se hace de sujetos externos a la administración pública, externos al gobierno. Bueno, aquí los dos ejemplos que pongo sería, para el ámbito de control interno, el sistema de alertas de la Comunidad Valenciana. Esto es un sistema que está continuamente analizando expedientes administrativos para detectar posibles alertas, ¿no?, o situaciones de riesgo o indicadores que permitan anticipar que ha habido una irregularidad en ese expediente, ¿no? Y entonces poder actuar antes de que finalice el expediente y se resuelva ese caso, por ejemplo, una subvención, un contrato público, lo que sea. Y bueno, aquí un poco el argumento o el motor de este sistema fue luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción y garantizar que no haya malas prácticas internas en la administración pública. Y como ejemplo de control externo, bueno, aquí siempre, ¿no?, y yo creo que prácticamente en todos los países que he tenido ocasión de estudiar, es la administración más avanzada, ¿no? La administración tributaria pues también cuenta con múltiples sistemas que automatizan aspectos del control. Aspectos de control de que, para saber si la ciudadanía está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Aquí en particular, en este ejemplo, la automatización, como pueden ver, si están leyéndolo, sería respecto de, digamos, cuando por razón de una deuda, ¿no?, habría posibilidad de proceder con el embargo de bienes. Entonces, pues todo esto lo automatiza, incluso llegando a la notificación, es decir, resolvería todo ese procedimiento
de manera automatizada. Muy bien, pondré algún ejemplo más, ¿no? Para que vean que, bueno, definitivamente esto es algo que está creciendo, ¿no? y que cada vez es más importante. Y al mismo tiempo cuesta saber cómo ubicarlo, ¿no? No hay una gran regulación sobre esto. De hecho, se continúa trabajando, ¿no? Es decir, ante robots y sistemas tan avanzados, se continúa regulando prácticamente con reglas, algunas traídas, ¿no? del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Se siguen aplicando aspectos, ¿no? Tradicionales de la regulación para estas herramientas un poco, digamos, más avanzadas. Este sería el sistema Aracne, es de la Comisión Europea, y la particularidad que tiene es que, bueno, se emplea para controlar los riesgos posibles de que haya irregularidades o que haya incluso, ¿cómo decirlo?, o que llegue a mal fin una subvención con fondos europeos. Con fondos de la Unión Europea, pues se cargan los datos en una base de datos de este sistema y a partir de las empresas que han participado en esa subvención, de cuál es la situación económica, de si hay algún antecedente de mala reputación, que llaman aquí, por ejemplo, en esta imagen de la pantalla del programa, pueden ver que se ha identificado que una persona que participa en este procedimiento había estado o se le ha relacionado con un caso de un pago de un soborno, y entonces esto hace subir el nivel de riesgo y lanzaba esta alerta al sistema, ¿no? Decía, bueno, cuidado, ¿no? Que aquí hay un expediente de una subvención que posiblemente, bueno, posiblemente no, es decir, pero que tiene un nivel de riesgo más elevado de que acabe siendo destinada pues, a fines ilícitos, irregulares, ¿no? y que no sea, que no cumpla con su finalidad. El segundo ejemplo, ya lo he dicho, sería este sistema valenciano que hemos visto antes, de alertas, y aquí simplemente les digo dos cosas que creo que son realmente de mucho interés porque son al menos una particularidad en el caso español. La primera es que el sistema se aprueba y se prevé mediante una ley. Porque una cosa que nos hemos encontrado también es que muchos de estos sistemas se van creando prácticamente, no diré en secreto, porque va apareciendo información sobre ellos, pero no se formaliza jurídicamente su aprobación, ¿no? Son medidas, se consideran medidas autoorganizativas de funcionamiento interno y cuesta mucho saber qué tipo de sistema es, para qué sirve, a qué datos va a acceder. Entonces, bueno, como particularidad en este sistema, se quiso aprobar a través de ley y, bueno, esto podría ser una buena práctica, ¿no? Porque además siempre el impedimento y el problema principal con estos sistemas va a ser el acceso a datos de carácter personal y entonces cuanto mayor nivel o mayor rango jerárquico, digamos, tenga la normativa que lo aprueba y lo prevé, pues siempre es más sencillo poder conseguir que sea un sistema legal, ¿no? Pero bueno, este sistema no está funcionando, digamos, de manera óptima. Lo veremos en una diapositiva más adelante. De momento se ha restringido a una serie de actividades. Dentro de estas actividades ha dado ya algún resultado positivo y que, por tanto, digamos, se puede considerar algo que va a tener futuro, ¿no? Y que se está intentando extender a otras administraciones en el Estado español y, por tanto, digamos que sería un sistema de referencia en este sentido, a pesar de haber tenido algunos problemas que ya digo luego, más adelante hay otra diapositiva donde veremos cuáles pueden ser estos problemas. Otro sistema que hace un control automatizado y que ha sido muy interesante verlo, muy interesante, sería el control de acceso a la zona de bajas emisiones. Explico qué es esto. Digamos aquí la iniciativa, aunque se haya replicado luego a otras ciudades, es una iniciativa que surge en el Estado español, surge en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, municipios
vecinos que para controlar los niveles de contaminación restringen el acceso de una serie de vehículos, los vehículos más contaminantes. Entonces, ¿qué problemas se encuentran? Para que esto sea efectivo, es decir, para que realmente una restricción de este tipo sea efectivo, no puedes cortar el acceso ¿no? y poner a policías en todas las carreteras principales de acceso a Barcelona mirando todos los coches que entran. Entonces, lo que se hace es diseñar un sistema de control automatizado. ¿Sí? Se establece un sistema aquí lo tienen como lo que sería un poco el esquema gráfico de este sistema. Se establece sobre todo un sistema de cámaras. El sistema principal sería cámaras en las vías de acceso, en la zona donde no pueden acceder vehículos contaminantes. Y estas cámaras, con un sistema, digamos, sofisticado, inteligente, pueden leer las matrículas, vinculan esas matrículas, esos números leídos con, digamos, el grado de contaminación, ¿no? que se le asigna a ese vehículo, y si el vehículo estaría en la lista de los que no pueden entrar por razón de su matrícula y el nivel de contaminación, automáticamente se le realiza una denuncia. ¿Sí? En todo esto no ha participado ninguna persona, ¿no? Digamos, es decir, hay una cámara, capta el vehículo que entra, comprueba la matrícula, si ve que esa matrícula no podía acceder, automáticamente le emite una denuncia. Vale. Siguiente sistema que veríamos bueno, sería el de la inspección de trabajo. Esta ha sido una reforma reciente de finales del 2021 y que pues entraba en vigor en el 2022 y todavía no se han podido conocer resultados de la aplicación, pero la inspección de trabajo, es decir, el cuerpo de inspectores públicos que controlan que se cumple la legalidad en las relaciones de trabajo laborales, pueden o tienen la opción de automatizar determinados controles. Aquí tienen el artículo 43, que lo que pueden identificar es que no concreta en qué ámbitos se va a aplicar esta automatización. Lo único que dice es que se determinará, una vez tengan algún sistema preparado, a qué se aplicará. Y entonces, ya digo, todavía no podemos saber hasta dónde llega y qué problemas ha tenido, pero que sepan que está previsto también en el ámbito del control del derecho que regula las relaciones laborales. Y como decía antes, también la agencia tributaria, siempre muy avanzada, incluso establecen, aquí ahí donde pueden ver proyecto Big Data en IRPF, el impuesto a la renta sobre las personas físicas. Aquí lo que se ha establecido pues es un sistema que detecta si alguna persona ha presentado una declaración, ¿no? para la liquidación de su tributación, cuyos datos no coincidan con los que tiene la agencia tributaria. Entonces, en ese caso, saltaría una alerta. Aplicando técnicas de nudging, incluso se le dice al contribuyente si no querría modificar su declaración antes de presentarla, y en caso de que no quiera hacer ese tipo de cambio, lo que se hace es saltaría la alerta para que se haga el control posterior. Antes de ver cómo han funcionado algunos de estos sistemas, especialmente la zona de bajas emisiones, que ha planteado algún problema que les quiero reseñar, veamos cómo debe ser el derecho. ¿Cómo debe ser el derecho que se va a aplicar de manera automatizada? Bueno, aquí posiblemente, bueno, al menos que yo haya podido localizar, la experiencia más interesante ha sido en Dinamarca. En Dinamarca, desde el año 2018, se plantearon que todas las normas, al menos potencialmente, pudieran ser aplicadas de manera digital. Es decir, sin intervención humana o con intervención humana limitada. Entonces, entre otras
cuestiones han llegado a identificar una serie de principios de cómo deben ser las normas para que su forma o su contenido no sea un impedimento para la automatización. Y, en fin, simplemente por darles alguna idea, no son aconsejables ámbitos o cuestiones que abran discrecionalidad, ¿no? Es decir, que permitan distintas soluciones posibles. No se ven como algo positivo o algo que facilite la aplicación automatizada el hecho de que haya conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Es decir, conceptos que son poco claros, poco específicos, poco precisos, y que uno tenga que valorar el caso para saber qué significa exactamente ese concepto o cómo se concreta. Esto tampoco serviría. Y también dificulta la aplicación automatizada, por ejemplo, que haya muchas excepciones. Es decir, que haya una regla general y luego múltiples excepciones a esa regla. Sí, el sistema puede acabar loco. Entonces, prevén que el menor número de excepciones posibles y que estén justificadas y que sean por, digamos, por cuestiones sociales, ¿no? Realmente muy valiosas. Entonces, bueno, ya digo, no cualquier derecho, no cualquier norma sirve para que sea controlado su cumplimiento de forma automatizada. Entonces, el ejemplo, ¿no?, que yo traía es, bueno, esto está en Dinamarca, pero no solo en Dinamarca, ¿no? Y como veíamos, pues empieza a haber regulaciones que se crean pensando en que se va a controlar su cumplimiento solo de manera automatizada. No va a haber ningún policía, por ejemplo, controlando que se cumpla esa norma. Aquí pues les pongo un ejemplo de ordenanza, ¿no?, un reglamento municipal que prevé la zona de bajas emisiones. Digamos, esa zona del núcleo urbano a la que no pueden acceder los vehículos más contaminantes. Nuevamente no he podido encontrar traducción, pero ya les hago yo la traducción. El artículo 12 de esta ordenanza, este es otro municipio en la provincia de Barcelona, dice que el control de cumplimiento de esta ordenanza, de este reglamento, se realiza automáticamente mediante un sistema de lectura de matrículas y la plataforma tecnológica del ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades que tenga asignadas la policía. Es decir, evidentemente la policía en materia de control en las vías urbanas también tiene competencias, ¿no? Y como les decía, la norma prevé que solo va a ser aplicada de manera automática mediante un sistema inteligente y el resto de previsiones son acordes a esta naturaleza del control. Y como les decía al principio, por ejemplo, las sanciones son sanción única. Además, la infracción leve, aquí no he podido poner el artículo, me disculparán, pero el artículo de infracciones también es muy, muy claro. Es decir, según el vehículo, la infracción será leve, grave o muy grave. Es decir, dice, los que tengan este tipo de nivel de contaminación, que eso son una serie de matrículas concretas, cometerán una infracción leve. Los que tienen estas matrículas, infracción grave. Y la infracción muy grave solo cuando acceden vehículos contaminantes en un día en que además se ha decretado que es un día con un nivel de contaminación ya muy alto. Es decir, que serían casos excepcionales. Muy bien. Entonces, vamos con el primer problema que les quiero presentar, que yo lo he llamado la sanción insólita, recogiendo el mismo nombre que apareció en prensa, en los medios de comunicación. Se le llama así, ¿no? Sanciones insólitas. ¿Qué estaba pasando? Les voy a pedir que me presten aquí mucha atención a las palabras. El artículo 6 de la norma de zona de bajas emisiones es el que prevé la obligación de no acceder o la prohibición de acceder, como ustedes prefieran. Si se fijan, dice, lo traduzco, por motivos de salud pública y calidad del aire, con carácter general, en los términos que se establecen en la ordenanza, se prohíbe la circulación en la zona de bajas emisiones a determinados vehículos. Sí, presten mucha atención a la palabra. Se prohíbe la circulación. La circulación.
¿Esto por qué lo digo y por qué insisto en esto? Porque esto se multaba. Esto se multaba. No sé si lo pueden ver en la imagen, pero la pobre persona titular de este vehículo blanco, de este coche, recibía en su casa la denuncia que le imponía una sanción de 100 euros o 200 euros por haber accedido a la zona de bajas emisiones. Entonces, claro, aquí como pueden ver el vehículo no está, digamos, no accede, no se aplicaría la prohibición de circulación porque el vehículo no está circulando. El vehículo está encima de la grúa que está llevando el vehículo averiado a un taller. También había casos de, bueno, en lugar de ir a un taller, pues iba al desguace, ¿no? Es decir, ese coche estaba pasando por esa zona, pero no estaba circulando. Entonces hubo muchas multas, ¿no? que se proponían de este tipo. ¿Por qué? Porque el sistema puede leer matrículas, pero no puede interpretar el contexto. Es decir, aquí cualquier humano vería y diría, no, este sujeto, el titular del vehículo blanco, no ha cometido ninguna infracción. Sin embargo, el sistema no lo puede hacer, porque, digamos, solo está preparado para leer matrículas y no para interpretar el contexto de la imagen. Entonces, ya digo, sanciones insólitas, justamente por las limitaciones que tenía el programa. Bueno, segundo problema que puede haber, ¿no? O bueno, no es segundo problema, incluso diríamos que esto puede ser la solución para el primer problema. Ante la sanción insólita, podríamos decir, es importante garantizar el recurso ante un ser humano. ¿No? Es decir, si le volvemos a someter la misma información al sistema, nos volverá a decir que está todo muy bien. Volverá a leer la imagen y dirá, sí, es que este vehículo está excediendo, multa de 100 euros. Entonces, es importante, ¿no? Creo, prever que todos estos sistemas tengan una vía rápida para salir del sistema automatizado y que sea posible llevar el caso ante un ser humano antes incluso de que se instruya, por ejemplo, el procedimiento sancionador. Es decir, simplemente se detecta la infracción, se le comunica en formato boletín de denuncia, ¿no? a la persona que ha cometido la infracción y que esta persona rápidamente pueda decir esto es incorrecto y que esto lo pueda supervisar un ser humano. Pongo este ejemplo, perdón, el artículo 47 se refiere al reglamento que veíamos antes para el ámbito laboral, el ámbito del trabajo. Aquí lo que se establece es que cuando alguien presente alegaciones a una resolución automatizada que ha localizado una infracción, este expediente pasará automáticamente a ser tramitado por una persona humana, ¿no? Es decir, prevé esta salvaguarda de sacar de los sistemas automatizados los posibles errores cuando se presentan alegaciones o recursos. Otro problema sería yo lo he llamado así, ¿no? Las sanciones múltiples inadvertidas. Es decir, si uno comete una infracción que es detectada por un agente de un cuerpo policial, se va a dar cuenta o va a percibir de manera inmediata que ha cometido una infracción. Y lo sabe al momento, se la comunica a la gente. Sin embargo, estos sistemas son unos sistemas que hacen un control permanente que además es inadvertido. Es decir, en caso de que detecte una infracción, en ese momento tampoco no tiene manera de comunicarse con la persona infractora. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo aquí pongo el ejemplo en este caso era controles de velocidad, también automatizados, en un municipio, en Lloret de Mar, que bueno, es una vía, como pueden ver, es una vía 2 carriles en cada sentido de la marcha, una avenida grande. Pues aquí el límite era 30 kilómetros por hora, que realmente es una velocidad muy, muy baja para este tipo de carretera, pero por su ubicación y por zonas que tiene de paso, esta es la velocidad que había que mantener. Entonces, como no era infrecuente pues que los vehículos fueran algo más rápido, no demasiado, pero a 40 kilómetros hora, 50, se estableció este sistema de control. Entonces, lo que pasó es que al poner en funcionamiento este sistema, pues si una persona, un vecino del municipio circulaba por esta avenida
2 o 3 veces al día, podía cometer 3 infracciones o 4 el mismo día sin haberse dado cuenta. El sistema procesaba esta información y entre que preparan, ¿no?, la documentación, miran a quién hay que notificar y se notifica, pues quizá le llegaban 6, 7, 8 o 10 infracciones de golpe, ¿no?, que había cometido sin haberse dado cuenta. Esto llegó a tener consecuencias muy graves porque, de acuerdo con la normativa aplicable por determinado exceso de velocidad, incluso se podía llegar a perder, si se acumulaban muchas infracciones, se podía llegar a perder el permiso o la autorización para conducir, para llevar el vehículo. Entonces, acabó sucediendo que de un día para el otro mucha gente vio que perdía su título administrativo, su habilitación para poder conducir porque se le habían acumulado todas estas infracciones. Entonces, bueno, esto es un problema. Y además es un problema si tenemos en cuenta que normalmente la reincidencia solo sirve para castigar todavía de manera más severa. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Cuando hay reincidencia se incrementa un 30% el importe de la sanción. Esto es una regla bastante habitual. Entonces, bueno, esto es un problema y, en fin, en un trabajo que creo todavía no se ha publicado, pero que muy próximamente ya se publicará, pues una de las propuestas que formulo es que en este sentido pues el sistema debe permitir cierta flexibilidad, ¿no? Y las sanciones múltiples antes de que se comunique la primera, pues posiblemente no deberían ser válidas, aunque ¿no?, siempre aquí buscando el equilibrio con que esto no haga que sea más beneficioso infringir la norma que cumplirla, ¿no? Es decir, sabiendo que aquí hay cierto riesgo, creo que hay que vigilar sobre todo que con la gente que no tiene una intención clara, dolosa, ¿no?, o malintencionada, ¿no?, de incumplir la norma, sino que simplemente pues, no ha sido suficientemente diligente y ha acabado incumpliendo, que no sea un perjuicio muy grave para esas personas. Y último punto, es que también es necesario, también es importante asegurar el sistema, asegurar que el sistema va a funcionar bien. Bueno, yo aquí el ejemplo que les presento es el sistema de alertas de la Comunidad Valenciana que hemos visto anteriormente. Este sistema, al que les he dicho que se aprueba por una ley de 2018, establece entre sus infracciones que, por ejemplo, se oculte información, ¿no?, o se aporte información, digamos, buscando el error del programa. Es decir, que no haya una colaboración sincera, honesta, entre los sujetos controlados y el sistema de control digital. Entonces, bueno, esto yo creo que puede ser una garantía interesante porque, digamos, no se trata solo de garantizar la posición del sujeto controlado, sino que también hay que garantizar el buen fin del sistema de control. Es decir, que la administración funcione, como decía antes, de manera efectiva, aunque sin causar perjuicios, ¿no? Y luego otro aspecto a tener en cuenta podría ser el abuso de este sistema. Acceder a datos del sistema sin que por razón de las funciones de control este acceso esté justificado. ¿Sí? Entonces garantizar que no se abusa del sistema ni por los sujetos controlados ni por los sujetos controladores, digamos por el equipo humano que tiene acceso a este sistema. Esto podría ser, ya digo, una posible cláusula para garantizar que se hace un buen uso de los sistemas automatizados. Y luego, como les decía, había otra diapositiva sobre el sistema de alertas valenciano y cómo está funcionando. Aquí pueden ver, esta es la información de la memoria de la Inspección General de Servicios, que es el cuerpo inspector que gestiona este programa, este sistema. Y pueden ver que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que se encontraron es que muchos de los datos que recibían no les servían para hacer el control de manera correcta. Pues eran datos incompletos, faltaba información, no se podían procesar bien. Entonces, bueno, esta sería pues otra posible cláusula, otro posible aspecto
que sería importante tener en cuenta. Cómo se tienen que presentar los datos al programa para que pueda funcionar bien, y establecer algún tipo de protocolo en este sentido. Y última reflexión con la que cierro mi intervención es respecto de un caso que se ha hecho muy popular, ¿no?, entre los estudios de derecho administrativo, porque posiblemente sea de los primeros y de los más claros pronunciamientos judiciales contrarios al uso de un sistema informático automatizado inteligente. Este es de Países Bajos y en este sistema, que podía detectar posibles fraudes de la ciudadanía, lo que se acaba detectando es que el sistema cumple una finalidad adecuada, ¿no? Se dice que luchar contra la corrupción y el fraude pues, es una finalidad propia de un Estado de Derecho, ¿no?, que busca pues, que las normas se cumplan. Entonces, pues tendría una buena finalidad, pero la manera en que lo hace posiblemente no es la mejor, ¿no? Y lo que viene a decir, yo lo he centrado en la idea de proporcionalidad, ¿no? Lo que dice es que posiblemente para el nivel de intromisión que hace este programa, este sistema en los datos personales y el uso que hace de los datos personales, las garantías que establece no son proporcionales. Es decir, tiene muy pocas garantías para un acceso muy intenso. ¿Qué tipo de garantías hablan, ¿no? Transparencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se sepa qué indicadores busca, a partir de qué datos, con qué finalidad. Todo esto no se puede saber. Que se sepa, por ejemplo, qué sistema de control se está utilizando para saber que no genera discriminación. Todo esto tampoco se puede saber, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que, ¿no?, la idea o reflexión final es que estos sistemas se están empezando a utilizar, pueden dar problemas, hay que establecer, yo creo, mecanismos de garantía, y lo que es importante, ¿no?, o como un gran criterio que de momento está encontrando la jurisprudencia, sería esta proporcionalidad, ¿no? Es decir, los inconvenientes que genera el uso del algoritmo, que se vean compensados con medidas para hacer frente, pues, a esta posible opacidad, a este acceso a datos personales, etc. Simplemente esto. Muchas gracias por su atención y quedo, pues, a su disposición para cualquier comentario, para escuchar también a la profesora Rojas a continuación. Ahora, dejaré de compartir pantalla porque si no... Vale. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por su muy interesante y enriquecedora exposición, profesor Cateper. A continuación, contaremos con los comentarios de la profesora Verónica Rojas. Para ello, la dejo con el uso de la palabra, profesora. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Oscar y también felicitarlo por la excelente exposición, y no son palabras vacías ni clichés, sino que realmente ha estado muy interesante con los ejemplos que ha colocado. Yo estoy segura que los asistentes, que hay 130 asistentes, más de 130 asistentes, todos ellos han podido seguir cuál ha sido la idea de presentar como usos reales de sistemas de inteligencia artificial en el funcionamiento de la administración pública para aumentar su efectividad, y cuáles han sido los riesgos que han surgido desde estas experiencias para los derechos fundamentales. Y eso ha abierto un espacio en el cual los abogados tenemos un rol muy importante de recrear las garantías, los derechos, los intereses generales que hemos venido utilizando en las categorías clásicas del derecho administrativo, y cómo adaptarlas o adecuarlas a estas nuevas tecnologías, y quizás innovar algunas, crear algunas nuevas. En ese sentido, me parece muy enriquecedora la exposición. Felicitaciones y muchas gracias. Entonces, lo que yo tengo como rol en estos 15 minutos que me han otorgado es hacer algunos comentarios, y los voy a hacer un poco
puntualizando tres aspectos importantes que ha mencionado el profesor, solamente tres, porque ha mencionado varios, el profesor Capdeferro, y también plantear algunas preguntas, quizás algunas ideas, lanzar también algunas ideas para luego dar pase, según el esquema, para las preguntas del público y alguna retroalimentación del profesor. Bien, los sistemas de inteligencia artificial, digamos, cuando escuchamos al profesor Capdeferro, en realidad no podemos decir, eso ocurre en España o eso ocurre en Europa, ¿qué importancia tiene acá en el Perú si no está pasando? Y no es así, sí está ocurriendo. Es decir, en el Perú, tanto en el sector privado como en el sector público, también en el sector público ya se están utilizando sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en las políticas de ayudas sociales, en la evaluación de políticas públicas sociales, en la generación de evidencia y la administración de estos programas sociales, por ejemplo, el desarrollo infantil temprano. Estas estrategias se están utilizando y también hay mandatos legales, por ejemplo, en el sector laboral, que no solamente autorizan, sino obligan a la inspección laboral, que en Perú por sus siglas se llama SUNAFIL, a desarrollar sistemas de inteligencia artificial para diseñar una fiscalización inteligente. De otro lado, también se utiliza por el Estado en el manejo de historias clínicas, en la lectura de exámenes de imágenes de las personas, y asimismo se está utilizando en el régimen de citas, también en la educación. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos como panorama de regulación en el Perú? Tenemos solamente vacíos regulatorios. Es decir, no existe en el Perú una normativa que regule la inteligencia artificial. Sí existen intentos que los lidera PCM, la Secretaría de Transformación Digital, de elaborar una estrategia nacional de inteligencia artificial, que es un proyecto, y también un proyecto de Carta de Derechos Digitales. Por fortuna me encuentro en ese equipo desarrollando un proyecto de Carta Digital que también va a estar publicado en la web para comentarios de cualquier persona. En ese sentido, primera idea fuerza, los sistemas de inteligencia artificial en el sector público son una realidad, tanto en España, en Europa, como en el Perú. Esto nos abre tres aspectos principales, porque son más, en los cuales los abogados y abogadas tenemos un rol. En primer lugar, la inteligencia artificial puede ser utilizada para mejorar las estrategias de diseño regulatorio a través de la analítica de datos. Recabar los datos, analizar los datos, darle un sentido a esos datos, explicarlos, interpretarlos y a partir de ello generar regulación en diversos aspectos del derecho administrativo. Y también puede servir, es una herramienta para el diseño de políticas sociales, pero ya nos comentó que en Europa se declaró que el sistema para detectar fraudes en las políticas sociales vulneraba los derechos fundamentales de privacidad, ¿verdad? Entonces tiene límites. En segundo aspecto importante que se ha mencionado es que los sistemas de inteligencia artificial son utilizados para el control del cumplimiento del derecho. Y este asunto es muy importante. El año pasado, en diciembre, tuvimos un evento con el doctor Juli Ponce respecto a la inteligencia artificial y los retos, y él también nos comentaba el caso de Dinamarca. Entonces, los daneses, que ya nos ha comentado el profesor Capdeferro, desde el año 2018 ellos son pioneros en, si es que se permite el término, ya me lo podrá corregir Oscar, es codificar el derecho. Entonces ellos están codificando el derecho para, con sistemas de inteligencia artificial, hacer un control del cumplimiento de ese derecho. De ese derecho me refiero a todas las obligaciones legales que establece esa normativa y de los principios. ¿Esto a qué nos lleva? Ese es el uso de la inteligencia artificial que se puede dar. Acuérdense, control de cumplimiento del derecho,
Dinamarca en cuanto a la codificación del derecho. Bueno, en blockchain también, ustedes conocen eso, no voy a explicar, pero se habla de el código es la ley, ¿no? The code is law. Entonces, son aspectos en los cuales o sea, flipan, como dicen en España, o acá nos rayan a los abogados de decir, ay, ¿cómo puedo meter una norma legal en un sistema de inteligencia artificial y cómo el sistema de inteligencia artificial puede chequear si estoy cumpliendo o no? Sí lo hace y sí lo puede hacer. Otro aspecto importante, y esto se divide también en codificar el derecho, pero también se utiliza para el cumplimiento del derecho externo proveniente de las relaciones generales de sujeción, y también interno, que tiene que ver con las relaciones especiales de sujeción con los servidores y funcionarios públicos, ¿no? Entonces, ahí imagínense, para hacer un poco, extrapolar lo que nos ha explicado el profesor Capdeferro, se podría utilizar inteligencia artificial en el control interno, por ejemplo, en las mismas entidades públicas para hacer control interno de las contrataciones públicas, y también lo podría hacer la Contraloría para hacer un control para prevenir fraudes, ¿no? La Contraloría General de la República. Entonces, y aquí vienen los retos, y vienen mis reflexiones y también invitación a comentarios de los asistentes y también del profesor Capdeferro, ¿no? Entonces, los sistemas de inteligencia artificial definitivamente tienen límites, y estos límites están marcados, obviamente, por los derechos fundamentales. De otro lado, los otros límites son los principios y garantías del derecho. Ahora voy a mencionar algunos, ¿verdad? Y de otro lado, estos derechos, estas garantías, les ponen límites al uso de la inteligencia artificial y se suman también bienes jurídicos protegidos. Y frente a este triángulo de límites, si esto es un círculo, se limita por estos tres lados del triángulo, y todo esto está irradiado por la buena administración digital. ¿Qué tipos de principios nos toca a nosotros reflexionar, ¿no? El principio de la transparencia. Ya les he mencionado que en el Perú existen usos de inteligencia artificial por parte del sector público. ¿Ya? Ustedes lo sabían, algunos sí, algunos no, por experiencia propia, pero a esta característica de que están, pero no sabemos que estamos, se denomina en doctrina la opacidad de los algoritmos. Entonces, frente a la opacidad, esto se combate, el remedio es el principio de transparencia, que forma parte de todo Estado de Derecho social y democrático. Una derivación de este proceso de transparencia es lo que se ha construido desde la Unión Europea, que es el principio derivado del principio de transparencia y mezclado un poquito con lo ético y los derechos fundamentales, que es la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, no solamente bastaría que nosotros nos digan, por si acaso usted en la empresa, en la inspección laboral, se está relacionando con un sistema de inteligencia artificial para ser fiscalizado, sino tendría que decirle, este sistema de inteligencia artificial ha sido diseñado para analizar estos datos, validarlos de tal manera para llegar a un resultado que ha sido identificar algunos riesgos de su gestión, que son los que yo voy a fiscalizar. Es decir, esa es la explicación, una explicación breve, sencilla. Obviamente yo lo estoy llevando al límite de la sencillez, es un poco más elaborado, pero es eso, o sea, no solamente basta que te digan que están utilizando un sistema de inteligencia artificial para tal finalidad, sino que te expliquen cómo es que funciona ese algoritmo. Eso es añadido a otra garantía, que son las auditorías periódicas. ¿Auditorías de qué? Del uso, el uso limpio y ético de los datos, si se han respetado la ley de protección de datos personales, si se ha respetado la privacidad, si se ha respetado la confidencialidad de los datos. Es decir, si es que ha habido ética en el diseño y funcionamiento del algoritmo, ¿verdad? Esto es una primera columna, digamos, de principios y garantías del uso de la inteligencia artificial. En segundo lugar, son los límites. Límites dados, por ejemplo, por los que nos han mencionado, súper interesante, que en Dinamarca, de la experiencia, dijeron, bueno, han salido algunas especies de principios, digamos, ¿no? Una especie de principios para el uso de estos sistemas de inteligencia artificial para codificar el derecho. Uno, no entran a la bolsa que podemos meter a un algoritmo de inteligencia artificial los conceptos jurídicos indeterminados.
sea, un algoritmo de inteligencia artificial no podría utilizarse, no digo que no lo pueda hacer, sino no podría utilizarse para definir qué es interés público en un caso determinado. Eso lo va a hacer un humano. Tampoco lo va a poder hacer, no se va a poder utilizar el algoritmo, está prohibido para la toma de decisiones públicas de potestades discrecionales, es decir, cuando tienes más de una opción para decidir, ¿no? Y por último, yo en este caso, mencionó el profesor que una ley que tenga muchas excepciones. No se exceptúan de esta ley 10 supuestos. Entonces eso tampoco podría entrar porque no sabemos cuánto tiempo tendríamos que entrenar el algoritmo para poder hacerlo funcionar bien. Entonces, este tipo de límites me lleva a mí a pensar, y no tengo respuesta, ¿no? ¿Cómo hicieron en España, por ejemplo, en estos casos, para tener un lenguaje único? Es decir, si vas a aplicar un sistema de inteligencia artificial para el control interno de cumplimiento de procesos de contratación pública, tienes que ponerte de acuerdo en el concepto de qué es el requerimiento, qué es una necesidad pública, qué es experiencia del postor, cómo se va a entender la prueba de la experiencia previa. Es decir, tiene que haber unos conceptos ya consensuados y como una palabra que tiene una definición que no tiene cuestionamiento, es decir, que esa definición una persona tercera puede decir, no, has definido mal, no se aplica ese concepto. Es decir, tendría que ser casi 100% seguro o 99% seguro. Entonces, tengo esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo han hecho para tener ese lenguaje único y que todos hayan manifestado su consenso, ¿no? En ese lenguaje único? Y si es que en aplicación han habido este tipo de reclamos, ¿no? No, ese no es el concepto correcto, modifica tu algoritmo porque está cometiendo arbitrariedades, algo así. Y por último, dos cositas, ahora sí por último, dos cositas últimas, que también se ve que están surgiendo algunos nuevos derechos o quizás nuevos bríos de ese derecho, nuevas formas de presentarse de ese derecho. Por ejemplo, el derecho de option out, es decir, en el proyecto de reglamento de regulación de la inteligencia artificial de la Unión Europea se menciona, ¿no? El derecho que tendríamos nosotros, si se aprueba ese reglamento, de decidir salirnos del uso del sistema de inteligencia artificial para casos determinados. Entonces yo decido, o sea, me estás informando que estás utilizando el sistema de inteligencia artificial. Ok, me estás explicando cómo funciona el algoritmo. Ya, yo decido salirme, sáquenme de ahí. No quiero que un algoritmo vea mi caso. Por ejemplo, en el sector justicia. ¿Ya? Ese es un nuevo derecho. Y por último, me había olvidado una garantía que es la ley. Él ha mencionado que estos sistemas se han aprobado con ley, autorizados con ley. Entonces, esa es otra de las garantías que podríamos nosotros proponer para debate como una estrategia regulatoria. Bien, entonces nuevamente, muchísimas gracias por participar y los dejo para poder comentar. En realidad, este es un ámbito en el cual no hay ideas fijas y lo que me parece súper bacán, excelente, a mí me apasiona y me hace sentir feliz investigarlo, es que nada está fijo, sino que todo está para debate y eso es un ámbito de innovación. Y la innovación es pensar de manera distinta, poner una idea sobre la mesa, debatirla y decidir entre todos. Entonces es un ámbito muy interesante en los cuales los abogados y las abogadas, los felicito, ya tenemos casi 140 asistentes, les agradezco ese interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus valiosos comentarios, profesora Verónica. Damos a continuación el uso de la palabra también al profesor Capdeferro para realizar comentarios complementarios en este caso y posteriormente también realizaremos algunas consultas por parte de los asistentes. Vale, perfecto, muchas gracias. Y también muchas gracias a la profesora Verónica Rojas por la intervención también muy interesante, ¿no? y sugerente. Han salido muchos temas que ciertamente son de gran interés. Yo simplemente para
bueno, hacer alguna observación adicional, ¿no? La primera, y esto lo pensaba, es verdad que casi parece comentario casi diría de broma, pero es verdad que la terminología, ¿no? Cuando se habla de pasar la norma, de digitalizarla, se habla de codificación, pero de código, claro, de código informático. Pero sí que es verdad que para los juristas, ¿verdad? La codificación, de entrada pensamos en otra cosa, en pasarlo como a un volumen, a un código, ¿no? Que reúna pues, una compilación, ¿no? de normas ordenadas, sistematizadas. ¿No? Y curiosamente, ¿no? Estamos ahora de nuevo los juristas como en una segunda fase de codificación. Entonces, bueno, esto lo primero. Y respecto al comentario que se hacía, ¿no? Pues se está empleando la inteligencia artificial, es verdad, que puede llegar a ser, es decir, podríamos decir que hay inteligencias artificiales o sistemas que son inocuos, que no vulneran, que no afectan prácticamente a ningún derecho o no lo hacen de una manera significativa, y hay otros que son muy, muy incisivos, ¿no? que acceden a muchísimos datos, que crean perfiles, que incluso pueden prejuzgar, ¿no? El otorgamiento después de derechos, de ayudas. Es decir, hay algunos que tienen un impacto muy, muy alto en la vida de las personas. Hay otros que, bueno, automatiza un trámite en una oficina administrativa. Pues eso, un trámite de gestión, pues posiblemente esto no tenga un gran impacto. Pero el problema son los que sí tienen un impacto, y un impacto grande en la ciudadanía, ¿no? Y hacen pues usos o accesos casi indiscriminados a muchísimos datos. Entonces es verdad que en este sentido que se pueda explicar lo que hace el algoritmo, la transparencia algorítmica, ¿no? Y aquí sí que es verdad que en general esto es un principio de los esenciales, de los que más se ha debatido y más se ha intentado proteger. Pero es verdad que sobre todo el tema central de mi intervención, que era controles, justamente este es uno de los ámbitos que habitualmente se intenta restringir, ¿no? O se protege de esta transparencia o de este acceso a información, porque se parte de la idea, ¿no? El derecho este que se aplica pensando siempre en la mala gente, ¿no? Como pensando en que todo el mundo quiere incumplir y cosas de estas. Se piensa que conocer el algoritmo o cómo funciona el sistema ya va a hacer que lo puedas esquivar y que eso es lo que quiere hacer la gente, ¿no? Entonces, bueno, normalmente en la normativa de transparencia, al menos lo que se suele, ¿no? el estándar más o menos que suele haber, y al menos seguro la normativa que hay en España y las normativas de transparencia de las comunidades autónomas en España, prevén como excepción de acceso a información pública el hecho de que esa información pública sirva para detectar irregularidades, ilícitos, ¿no? Entonces, pues estos sistemas pueden entrar por aquí como excepción, ¿no? Y entonces aquí habría un problema, ¿no? Y es, a ver, seguramente la opacidad absoluta no tenga ningún sentido, y aquí la dificultad es, y esto es tarea de las leyes que aprueban estos sistemas, decir cuál es la información que se puede conocer exactamente de este tipo de sistemas, manteniendo un equilibrio entre un funcionamiento seguro del sistema y también que la ciudadanía sepa qué está pasando con el control que se hace sobre ellos, ¿no? Y como bien decía también la profesora Rojas, es verdad que aquí puede haber distinción si luego el control es interno, ¿eh? Porque aquí ya las relaciones que habría entre, digamos, el controlador, la administración y su propio personal, pues seguramente ya podría tener se podría perfilar o matizar de modo distinto. Y último comentario, ¿no? que quería hacer, es verdad esto, ¿no? Cuando se están empleando sistemas digitales, es importante que primero que todo el mundo hable el mismo lenguaje. Primer problema, juristas informáticos no lo hablan. Este es ya el primer impedimento. Y segundo, el programa y la sociedad, o el programa y la administración que lo está utilizando, también tienen que hablar el mismo idioma. Entonces, primero, ¿no? Decía, informáticos o programadores y juristas no hablan el mismo idioma. Esto es un problema, ¿no? Se tiene que intentar
que el sistema cumpla estrictamente la norma. Es decir, que lo que se prevé en la norma se haya traspasado sin errores, sin confusiones, sin contradicciones al programa. Y esto no es tan fácil para empezar, y aquí, bueno, todos somos juristas y la labor, digamos, pues el pleito, contradecir, contraargumentar, pues todos somos especialistas casi. Claro, entonces múltiples interpretaciones sobre una misma norma, cosa que no es insólita en el mundo del derecho, pues esto da problemas para codificarlo, ¿no? Para pasarlo a código informático y que solo haya una interpretación, una aplicación. Y luego la segunda, ¿no? Una vez ya está el sistema, el programa en funcionamiento, se tiene que poder comunicar el programa y quien lo utiliza sin que haya errores, ¿no? de los conceptos, de qué se está utilizando, de qué sección corresponde, ¿no? Qué información corresponde a cada grupo. Y esto ciertamente puede llegar a ser problemático. Si reparan en lo que les decía del sistema de alertas valenciano, el sistema Saber, la inspección de servicios dice que mucha de la información que reciben no les sirve. No les sirve. Ellos piden los datos. Bueno, ellos piden. Se tiene que aportar una serie de datos sobre cada expediente, de, por ejemplo, contratación y subvenciones, pero los datos que se cargan en el sistema, que son objeto de control automatizado, no permiten hacer bien el control, porque falta información, porque, pues no sé, porque hay un error, por ejemplo, pues deben poner ustedes el nombre y apellidos de quien ha obtenido la subvención y está mal escrito el apellido, pues ya está, no se va a cruzar nunca datos, ¿no? Allí. Entonces, esto es un problema, ¿no? Y luego, una cosa que se intenta es que sea pues, esta interoperabilidad que se habla, ¿no? Es decir, pues, sistemas y datos que se puedan comunicar y compartir entre varias administraciones. Esto de momento está siendo muy difícil. Es verdad que hay un problema, digamos, como de lenguaje, de datos, de propiedad, de titularidad de los datos. Y entonces no se suele compartir demasiado. Y de momento las experiencias, a menos que yo conozca, no hay muchas experiencias exitosas, ¿no? Digamos, de compartir pues sistemas y usos de datos que nos hagan pensar que, por ejemplo, pues ha llegado eso, a acuerdos de qué tipo de información se utiliza, a qué nos estamos refiriendo cuando se está pidiendo, pues por ejemplo, la oferta que se ha publicado o los concurrentes pues a una licitación o cosas de estas, ¿no? Y ya está, respecto a los comentarios de la profesora Rojas, lo dejaría aquí. Gracias. Muchísimas gracias por sus importantes y valiosos comentarios, profesor Capdeferro. También agradecemos a nuestros participantes, quienes han planteado consultas muy interesantes, las cuales pasamos a formular a continuación. La primera de ellas es la siguiente. En el futuro, ¿será posible que contra lo resuelto por una inteligencia artificial proceda a su cuestionamiento ante una segunda instancia superior, conformada también por otra inteligencia artificial de mayor rango? Esto lo comentamos ahora, la pregunta Sí, ya. Sí, profesor. vale, si no sabía si acumulábamos las preguntas o... Vale. No, yo respecto de esto, no sé la profesora Rojas también su opinión. Yo lo que creo de momento, lo que hemos visto, lo que se plantea es que en caso de que se considere que ha fallado el sistema de inteligencia artificial, se pasa a un humano para que lo revise. Porque muchas veces aquí el problema no es tanto haber decidido con una argumentación posiblemente errónea, sino es que ha habido un fallo en el sistema. Es decir, que no interpreta bien la imagen, como por ejemplo veíamos en el caso aquel que he enseñado, o que simplemente pues, los datos no los ha interpretado bien. Entonces, ya digo, yo aquí lo que preveo es que la garantía sería recurso, ¿no? ante humano y no contra otra inteligencia artificial. Bueno, no sé si en ese sentido sí, estoy de acuerdo con el profesor Capdeferro. Si es que, fíjense que hay que hacer una distinción. Se puede utilizar el sistema de inteligencia artificial para que adopte la decisión en lugar de un humano, pero también se puede utilizar un sistema de inteligencia artificial para que te vote un borrador de decisión. Y si te vota un borrador de decisión, un humano chequea y si está de acuerdo el humano es el que toma la decisión. Lo que pasa es que el sistema de inteligencia artificial lo que te ha ayudado es
a analizar todas las pruebas y a hacerte el proyecto de resolución. Entonces, hay dos formas. La pregunta es si es que el sistema de inteligencia artificial toma la decisión en lugar del humano. Sí, eso pasa a decisión de un humano. Se puede también apelar. ¿Ya? Hay un principio en el reglamento de inteligencia artificial, proyecto de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea que se llama Human in Command, ¿no? Y Human in the Loop. O sea, siempre el humano va a estar en todo el ciclo de ejecución, de diseño y de ejecución del sistema de inteligencia artificial y siempre va a tener el control. Bueno, hay otra pregunta de control, pero ahí ya podremos hablar de otra cosa. Gracias. Muchas gracias. Paso con la siguiente pregunta, que es, en España, ¿los ciudadanos pueden acceder a información sobre los softwares de inteligencia artificial? Por ejemplo, código fuente, equipo de programadores, manuales, etcétera, a través de mecanismos de transparencia de acceso a la información pública? Vale, sí, esta pregunta es ¿no? muy interesante y de hecho es una de las que, casi yo creo de las primeras que se empezaron a cuestionar en el estudio ¿no? de administrativistas españoles cuando se empezaban a ver estos sistemas. La verdad es que sí, es decir, el derecho de acceso, tal y como está reconocido en la legislación de transparencia en España, permitiría acceder al algoritmo, al código fuente, por ejemplo, en tanto que se ha llegado a considerar que es información de titularidad pública, información pública. Pero aquí hay dos excepciones que entonces, según el caso, pueden llegar a ser suficientemente fuertes como para acabar denegando el acceso. La primera ya lo decía, ¿no? Ya la he avanzado un poco, y es que si el sistema se utiliza para detectar irregularidades, infracciones o ilícitos penales también. Entonces, aquí habría una excepción y esto permite reservar la información. Y luego hay otra excepción que se ha alegado y bueno, todavía está pendiente, hay varios procesos judiciales pendientes para saber exactamente el Tribunal Supremo qué opinión da sobre esto, pero otra cuestión importante es que hay una excepción que sería la propiedad intelectual industrial, ¿no? Entonces, a permitir el acceso al código fuente, pues te está, por decirlo así, te está dando el programa, el sistema, y lo puedes replicar. Y entonces, por aquí también se podría excepcionar, ¿no? De hecho, hay varias resoluciones, ya digo, todavía no de tribunales, pero sí de comisiones de garantía de acceso a información pública en España, que están diciendo que sí, sería información que se puede acceder, las excepciones pues, podrían ser estas, ¿no? Es decir, esto es un poco el estado de la cuestión. Pero ya digo, todavía, al menos, ¿no? Hasta donde yo sé, hay una primera resolución, pero todavía no ha llegado al Tribunal Supremo y todavía no, por decirlo así, como la interpretación que da la jurisprudencia, todavía no la conocemos. Muchísimas gracias por su respuesta, profesor Capdeferro. Paso con la penúltima pregunta ya, y es la siguiente. ¿Hasta qué extremo es válido el uso de la inteligencia artificial como herramienta probatoria, por ejemplo, en peritajes o informes? Bueno, yo aquí también quizás, ¿no? Si hay alguna otra experiencia que se pueda, ¿no? que se pueda conocer, pero como hemos dicho, ¿no? El problema es que falta mucha información sobre los usos que se está dando con inteligencia artificial, qué resultados se obtienen. Pero, por ejemplo, hay sistemas, esto dependerá de cada sistema, pero hay sistemas, yo por ejemplo en mi exposición he presentado alguno, ¿no? que directamente obtienen imágenes. Es decir, que ya casi no es más prueba que esto, ¿no? Pues es que este vehículo está en tal día accediendo por tal zona. Entonces, si como tal el sistema puede ser prueba suficiente, no lo sé. Digamos, tampoco soy especialista en temas de proceso penal, pero sí que es verdad que según el tipo de sistema hay algunos que cosas que pueden constituir prueba la incluyen. Por ejemplo, una imagen, ¿no? Un registros de imágenes, ¿no? Gracias, profesor Capdeferro. Y ya para finalizar, la última pregunta es, ¿cómo se ve la inteligencia artificial de aquí a unos 50 años?
Vale, esta muy interesante pregunta. También me gustaría escuchar la valoración de la otra profesora, ¿no? La profesora Rojas, que también ha estudiado esta cuestión. Creo que lo que hemos podido observar, tampoco no llevamos muchos años estudiando esta cuestión, porque es verdad que ya hay algoritmo, hay automatización, incluso yo he podido rastrear pues, en los años 80 hay algo se empieza a utilizar, muy básico y tal, pero sí que es verdad que el uso y el gran crecimiento es muy reciente. Y también se está viendo que prácticamente de un año para el siguiente los sistemas cada vez pueden hacer muchas más cosas, con muchos más datos, mucho mejor. Esto, como decía al principio, permite pensar incluso en nuevas obligaciones, que antes no se nos habría, ¿no? O ningún gobierno se habría planteado imponerlas porque no habría tenido forma de controlar que eso se cumpliera. Entonces, bueno, yo creo que dentro de 50 años lo que sí que tendremos, quiero pensar, espero y deseo, es un marco regulatorio adaptado a este tipo de tecnología, porque parece que hay mucho interés y se prioriza mucho, pero todavía cuesta ver resultados que se plasmen en normas, digamos, de aplicación general y no normas que puntualmente aprueban un algoritmo, ¿no? Un sistema informático. Entonces yo creo habrá un marco regulador ya mucho más claro, porque esto será la forma habitual, ¿no? de realizar tareas administrativas. Y lo segundo que puedo decir es que seguro habrá cambiado muchísimo, y esto nos parecerá cosas muy básicas, casi como veríamos ahora nosotros una calculadora, ¿no? Que supongo que en su día pues sí que fue algo como muy avanzado, y ahora nos parece casi una de las funciones automatizadas más básicas que podemos imaginarnos, ¿no? Sí, gracias por considerar mi opinión. Bueno, en realidad nadie sabe, ¿no? El cerebro humano sigue con la misma capacidad desde el Homo sapiens sapiens, y las computadoras, fíjense desde que las crearon, a qué velocidad han crecido. Entonces, como siguen creciendo las computadoras, siguen creciendo los datos. Existe la necesidad de que las computadoras crezcan más, haya más velocidad, tengan más sofisticación, y además se utilice también la nube, porque los sistemas de inteligencia artificial utilizan tantas datas y pueden tener tantas redes neuronales que necesitan muchas veces utilizar solo nubes. Entonces se está hablando ya de la computación cuántica. Y no vamos a saber cuándo se va a dar esta computación cuántica, qué es lo que va a pasar. Nadie sabe si la inteligencia artificial, ningún científico ha afirmado si la inteligencia artificial va a ser lo mejor o lo peor que nos va a suceder como seres humanos. Y quizás pueda sonar inocente lo que les voy a decir, pero la velocidad a la cual nos movemos los abogados, dándole un enfoque humanista al uso de inteligencia artificial y todas las tecnologías emergentes, siempre llegamos tarde, ¿no? La inteligencia artificial se empezó a hablar en 1956 y estamos en 2022 proponiendo regulaciones. Entonces siempre llegamos tarde, y podrían decir, bueno, sus buenos deseos de que todo esto sea utilizado a favor de la humanidad y no en contra del ser humano. Los abogados siempre están retrasados, pero yo creo que estemos retrasados o no, siempre es importante poner este enfoque de derechos humanos, de dignidad humana, de derechos fundamentales, de garantías y de principios que son para qué se utiliza la inteligencia artificial. Por ahí vi una pregunta bien interesante, perdón, ¿cómo se controla la inteligencia artificial? Les invito a leer, hay una ONG bien famosa, se llama The Future of Life, el futuro de la vida, es de Estados Unidos, funciona con bastantes fondos, y ellos se dedican a que la inteligencia artificial no se use en contra del ser humano. Por ejemplo, en el tema de armas. ¿Cómo tiene que hacer? Es bien difícil. Es súper difícil, pero hay esfuerzos humanos, científicos, que lo están haciendo. Desde el punto de vista tiene que haber ciberseguridad también, ese es otro rubro, no me quiero abrir a ello, pero desde el punto de vista regulatorio, lo más avanzado que se tiene es la recomendación de ética de la UNESCO y el proyecto de reglamento de la Unión Europea, que establece 4 tipos
de sistemas de inteligencia artificial en cuanto a la materia en la que se aplican. Entonces, si se aplican para armas, si se aplican para reconocimiento facial, si se aplican para la justicia, esos son los que tienen más regulación. Y se le exigen muchos más requisitos de robustez, de confiabilidad y una serie de cosas. Entonces, en ese sentido, quiero nuevamente dar las gracias por el evento y gracias por el interés. Qué pena que quedan preguntas ahí sueltas, pero la organización seguramente va a poder dar alguna retroalimentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus brillantes y muy provechosas reflexiones a ambos profesores. Con ello damos por concluida la actividad del día de hoy. Agradecemos nuevamente a ambos profesores por acompañarnos el día de hoy con sus valiosos comentarios y esperamos contar con su valiosa participación también en alguna futura actividad. De igual modo, agradecemos al público que nos ha acompañado por medio de la... Los invitamos a mantenerse al tanto de nuestras actividades, así como seguirnos en redes. Sin más que añadir, les deseo a todos una muy buena tarde. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Realmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, adiós. Gracias.